para venir a sacar el agua también en esta semana. Y hermano, mi esposa el miércoles pasado sufrió un accidente. Mi esposa se cayó de las escaleras y se pegó en la parte baja de la espalda, se fracturó el hueso sacro y ahorita pues está con mucho dolor todavía. Y bueno, no puede estar aquí. También le pido que esté orando por ella, que la tenga en sus oraciones para que Dios obre una pronta recuperación y quite todo dolor. Al parecer los medicamentos que le pusieron en el hospital fueron muy fuertes, y estos días que fue jueves, viernes, sábado, jueves, viernes, ayer ya amaneció con mucho dolor, como que le pasó el efecto de todo lo que le pusieron en el hospital y ya resintió mucho el dolor el día de ayer. Así que les pido que estén orando por ellas. ¿Cuándo se comprometen a orar por mi esposa, hermano? Para que el Señor la sane pronto y quite toda dolencia. Amén. Muy bien, reciban un saludo de parte de ellas. Y bueno, vamos a orar por los diezmos y las ofrendas y vamos a disponer nuestro corazón en esta mañana. Padre, gracias te damos en esta hora por tu fidelidad, por tu provisión. Señor, bendice estos diezmos y ofrendas y pedimos, Señor, que puedan servir para la extensión de tu reino, Padre. En nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Pueden pasar. Crecimiento en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pablo de repente el apóstol le dijo a la iglesia: no puedo hablarles como adultos, tengo que hablarles como niños. Cuando ya tendría que estarle hablando como adultos. Ustedes todos están queriendo leche cuando ya necesitan estar comiendo cosas sólidas, carnita, ¿verdad? Y qué importante que alcancemos la madurez. En nuestra vida vamos creciendo, pero no porque van pasando los años vamos madurando. Maduramos en la edad, ¿verdad? Va pasando, pero no precisamente el que tengamos más edad quiere decir que hemos madurado. ¿Está de acuerdo? Hay gente que es muy madura aunque está avanzada en años, ¿verdad? Entonces la madurez es un proceso de vida para cada uno de nosotros que no solamente tiene que ver con el tiempo, sino que tiene que ver con nuestro crecimiento espiritual, emocional, nuestras actitudes, en cómo nos desempeñamos, cómo nos desenvolvemos, ¿verdad? Y porque hay gente que puede tener muchos años en la iglesia, pero no ha madurado espiritualmente. Hay gente que puede tener toda su vida en la iglesia,
pero ser inmaduro espiritualmente. Y necesitamos nosotros alcanzar esa madurez. ¿Qué es lo que Dios quiere? Dios quiere que nosotros vayamos creciendo en entendimiento de los propósitos que Dios tiene para nuestra vida. Hermano, y esa madurez no se trata de las cosas tangibles o de las cosas físicas o de la bendición material que Dios puede traer. Esta madurez viene cuando nosotros decidimos, repite después de mí, cuando nosotros decidimos buscar a Dios de todo corazón. Esa es una decisión. Y cuando nosotros entablamos una relación, las relaciones se van madurando. ¿Sí o no? Vamos creciendo, nos vamos conociendo. Y si no queremos pasar procesos en las relaciones, pues vamos a ir perdiendo relaciones. ¿Me explico? Porque no queremos pasar ciertos procesos y entonces no maduramos en nuestras relaciones. En el matrimonio también vamos madurando en nuestra relación matrimonial. Hay cosas que vamos ajustando, hay cosas que vamos creciendo y tenemos que ir haciendo los ajustes necesarios para que el matrimonio siga adelante. Para eso necesitamos ir madurando ciertas cosas. Los hijos con los padres con los hijos, etcétera, etcétera. En todos los procesos tenemos que ir creciendo, tenemos que ir madurando. Y en lo espiritual también. En lo espiritual también tenemos que crecer. Y vamos a estar en 1 Corintios capítulo 2 versículos 6 al 16. Ahí vamos a estar en esta mañana. Vamos a ver algunos otros versículos también. Pero quiero que me acompañes ahí a 1 Corintios 2, 6. Si tienes tu Biblia, lo puedes abrir ahí. Y vamos a leer el versículo 6. Dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo, que van desapareciendo. Entonces, ¿qué está diciendo aquí el apóstol a la iglesia en Corinto? Está diciendo: hey, ¿saben qué? Nosotros estamos hablando estamos hablando sabiduría. ¿Para qué? Entre los que han alcanzado una madurez espiritual. No es la sabiduría del mundo, no es la sabiduría académica, no es la sabiduría que podemos tener aquí a nuestro alrededor, que es buena, sino es una sabiduría superior, una sabiduría que viene de Dios. Y lo dice el apóstol, dice que esta sabiduría es para los que han alcanzado una madurez. Es los que han crecido, pueden interpretar esta sabiduría. Y me llama la atención la oración final de este versículo que dice: esta sabiduría de los gobernantes de este siglo, la sabiduría de este siglo que va desapareciendo, que va siendo cada vez menos importante para nosotros. Porque como hijos de Dios ya no nos movemos por esa sabiduría, por ese conocimiento, sino que ahora nos movemos por fe, nos movemos por el Espíritu, nos movemos, bueno, espero que nos movamos guiados por el Espíritu, ¿verdad? Porque si no te has dado cuenta, cuando nos movemos por nuestras emociones, nos metemos en problemas. ¿Cuántos se han dado cuenta de eso? Tú te mueves por tus emociones, seguro problema, ¿verdad? Entonces el apóstol está diciendo que están hablando una sabiduría para aquellos que han alcanzado la madurez. Entonces es necesario alcanzar la madurez espiritual. Efesios 4:13 dice: hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Qué interesante versículo. ¿Qué es lo que va a determinar si tú y yo somos personas maduras? Es que tanto nos parecemos a Cristo. Ese es el medidor de nuestra madurez espiritual. ¿Qué tanto nos parecemos a Cristo? Dice aquí, está diciendo, a la condición, que lleguemos a la condición de ¿qué? De un hombre maduro, a una estatura, a la medida de Cristo. Hermano, porque a veces nos medimos con los que están a nuestro alrededor y decimos: no, pues no estoy tan mal, estoy muy bien. No, pero la medida debe de ser Cristo. Entonces,
¿Cómo estamos reflejando a Cristo en nuestra vida? ¿Se refleja Cristo en nuestra vida o no se refleja Cristo en nuestra vida? Ahí es donde podemos nosotros darnos cuenta si estamos nosotros creciendo espiritualmente, si estamos madurando espiritualmente. No podemos decir que estamos madurando si no nos parecemos más a Cristo. Voltea con tu vecino y dile: tienes que parecerte a Cristo. Dile, tienes que parecerte a Cristo. Para ir madurando tenemos que irnos pareciendo a Cristo. Y lo precioso de esto es que la Biblia nos dice que el Señor nos dejó su Espíritu. O sea que esto no lo podemos hacer en nuestra fuerza ni nuestra capacidad. Es a través de su Espíritu que nosotros podemos estar creciendo en el Señor. Y la medida que Dios quiere que lleguemos es la dice, estatura de la plenitud de Cristo. O sea, que plenamente Cristo esté sobre nuestra vida. Hemos dicho que Él es nuestro Salvador, hemos reconocido que Él es nuestro Señor, pero pregunto en esta mañana, la plenitud de Cristo, o sea, ¿todo Cristo está manifestándose en nosotros? ¿O todavía tenemos nuestras manifestaciones personales de nuestro viejo hombre? Ahí es donde nosotros tenemos que alcanzar la madurez espiritual. Esa es nuestra medida. Eso es lo que nos debe de mover, el poder tener esa condición de hombre maduro, pero solamente a la estatura de Cristo, a lo que Cristo nos ha dejado, a lo que Cristo nos ha reflejado. Ahí es donde podemos nosotros ver si estamos creciendo en madurez espiritual. Hebreos 5:14 dice: pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica, ¿por qué? Por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Entonces, cuando nosotros vamos creciendo, tenemos que ir practicando lo que es de Dios. Tenemos que ir aplicando el conocimiento adquirido en la palabra de Dios en nuestra vida, y tenemos que ir tomando decisiones a favor de eso. Dice aquí que la práctica de este alimento sólido, de este alimento espiritual que viene a nutrirnos, de esto que está hablando el apóstol, que nos está dando el Señor a nuestra vida, entonces ejercitamos nuestros sentidos y podemos discernir entre lo bueno y lo malo, entre el bien y el mal, entre lo santo y lo profano. Pero es solamente cuando nosotros queremos crecer conforme a la estatura de Cristo, en el conocimiento pleno de su persona, a través de su palabra, entonces vamos a poder caminar como adultos espirituales y vamos a tener un discernimiento de parte de Dios para vivir conforme su voluntad. Amén. Dios quiere revelar sus propósitos a cada uno de nosotros. Dile a tu vecino: Dios quiere revelar sus propósitos a tu vida. Dios no solamente quiere hablarte el domingo a través del pastor o de un estudio entre semana. Dios quiere hablarte a ti día a día. Dios quiere tener un encuentro contigo, pero ejercitar los sentidos es poner por obra su palabra. Y todas las cosas ponerlas bajo esa lupa de la palabra de Dios y esperar que Dios traiga ese discernimiento, ese entendimiento, ese discernir, examinar las cosas, el poder examinar las cosas de una manera espiritual. Si nos detuviéramos a eso, si dijéramos: quiero examinar, quiero discernir esto, pero lo lleváramos delante de Dios, entonces creo que nos ahorraríamos muchos problemas. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Entonces es importante madurar espiritualmente. Regresemos a Corintios capítulo 1, capítulo 1, 1 Corintios capítulo 2, versículo 7, perdóneme. Sigue diciendo aquí: sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó
para nuestra gloria. Esta sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si lo hubieran entendido, no habrían crucificado al Señor de gloria. Hablamos una sabiduría de Dios en misterio, una sabiduría oculta que estaba predestinada desde antes de los siglos para manifestar la gloria de Dios a través de tu vida. Dile a tu vecino, Dios quiere manifestar su gloria a través de tu vida. Yo digo, qué tremendo, hermano, cuando nosotros como iglesia, en nuestros trabajos, en nuestras casas, en los lugares en los que nosotros tenemos influencia, qué tremendo que ahí se empiece a manifestar la gloria de Dios. Que el compañero o la compañera, el amigo, el vecino que está pasando por un problema, te platica el problema y la gloria de Dios se manifiesta. Trae una respuesta, trae sanidad, trae paz, trae gozo. Qué tremendo, ¿no? Y yo creo que eso es lo que dice la Biblia, que la creación aguarda, espera la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. La creación misma está esperando que nosotros como hijos de Dios nos levantemos, y Dios ha preparado esa sabiduría desde antes de los siglos, que está predestinada para que tú lleves esa gloria, para que la gloria de Dios se pueda manifestar a través de tu vida, para que lo glorioso de Dios, de su salvación, de todo lo que es Dios, de su presencia, de su deidad, se manifieste en este mundo, pero lo quiere hacer a través de tu vida. Amén. Recuerdo las palabras que dijo el Señor: la gloria que me diste, yo les he dado. O sea, Dios quiere manifestar gloria a través de tu vida. Algo glorioso para tu vida. Lo que pasa es que de repente, hermano, estamos muy acostumbrados a este mundo, y de repente estamos muy desanimados por las circunstancias, por las cosas que estamos viviendo, y Dios quiere en medio de esas situaciones manifestar su gloria. Amén. No parece que lo cree, pero así es. Es una sabiduría que viene de Dios. No nos pertenece a nosotros. Nosotros no tenemos palabras persuasivas. Inclusive ahorita, mientras yo te estoy hablando, yo no te puedo enseñar nada a tu corazón, no puedo hablar nada a tu corazón. Solamente Dios puede hablar a tu corazón. Yo no puedo hacer nada en tu interior para que tu vida sea transformada. Solamente Dios puede hablar. Es la sabiduría de Dios. Pero tendemos a poner nuestros ojos en los vasos, en los hombres. Pero esa sabiduría le pertenece a Dios, y esa gloria le pertenece a Dios. Y esa gloria se quiere manifestar no solamente por líderes, por pastores, por evangelistas, por profetas. No, esa gloria se quiere manifestar a través de sus hijos. Esa sabiduría de Dios, creadora del universo, se quiere manifestar a través de tu vida, ahí donde tú estás. La pregunta es si estamos dispuestos para ser un instrumento en las manos de Dios, para que su gloria se manifieste hoy en día. Vivimos en una sociedad que necesita de Dios. Vivimos en un tiempo donde la oscuridad, las tinieblas están avanzando, pero donde sobreabundó el pecado, también sobreabundará la gracia. Y ahí es donde nosotros como iglesia tenemos que levantarnos. Hay gloria para tu vida, hermano. Yo pensé que eso le iba a dar gozo, no sé, pensé que se iba a emocionar de saber que Dios quiere manifestar su gloria a través de tu vida. Versículo 9. Sino, como está escrito, yo creo que este versículo no lo sabemos de memoria: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado en el corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Para quiénes? ¿Para los pastores? ¿Para los profetas? ¿Para los maestros? ¿Para los líderes? ¿Para solamente los adultos? Cosas que ojo no ha visto, ni han sido escuchadas
son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Cuántos aman a Dios? No importa la edad que tengas, si tú amas a Dios, Dios te va a hablar esa sabiduría que le pertenece al que está en su corazón. Y quiere hablarte algo que no le ha hablado a nadie. Escúchame bien. Quiere mostrarte algo que no le ha mostrado a nadie. Usted puede venir con el líder, con el pastor. Usted, pastor, ore por mí. Sí, yo puedo orar por ti, pero hay cosas que Dios te va a mostrar a ti nada más. Que aunque yo haga oración, aunque los hermanos hagan oración, aunque la iglesia ayunemos y hagamos oración, si tú no estás con tu ojo espiritual abierto, con tu oído espiritual abierto, hay cosas que Dios nada más te quiere hablar a ti, que están en el corazón de Dios, que son de la sabiduría de Dios, que Dios solamente te las va a revelar a ti. Y otra vez vuelvo, muchas veces la gente pone los ojos en las vasijas. Si es que yo quiero que Dios me hable a través de tu vida, Dios te quiere hablar a ti. A veces veo, no sé, en reuniones, en ahí conferencias, que la gente hace fila para que los oren los conferencistas. Y no tiene nada de malo, pero Dios te quiere hablar a ti. Tal vez nunca más vuelvas a ver ese hombre, esa mujer que te oró. Cuando Dios está diciendo: hey, yo he preparado cosas que no han sido escuchadas, no han sido vistas, que están en mi corazón. Yo las he preparado para ti, para revelártelas a ti. Es que ¿cómo puedo salir de este problema? Arrodíllate, busca a Dios y Dios te traerá una respuesta exclusivamente diseñada a la medida para tu necesidad. Porque si tú vienes conmigo, pastor, ¿qué hago? Yo te puedo dar respuestas tal vez que son a mi medida, que me funcionaron a mí, que Dios me mostró, que Dios me habló. Y tal vez Dios me pueda hablar algo para tu vida, pero Dios te quiere hablar a ti. Yo creo que eso es algo que tenemos que despertar, iglesia. Tenemos que despertar a creer que Dios quiere hablarnos a cada uno de nosotros. Desde los más pequeños que aman a Dios hasta los más ancianos que aman a Dios, Dios quiere hablar cosas ocultas que no han sido vistas, que no han sido escuchadas. Una revelación del corazón de Dios para los que le aman. Dios las ha preparado, están preparadas para ti. El problema es que no las buscas. Si no puedes decir amén, di ay. El problema es que vienes el domingo a la iglesia pensando que Dios te va a hablar, y Dios te habla, pero Dios te quiere hablar otras cosas en lo íntimo, en tu casa. Amén. Cosas que no han subido al corazón de hombre son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Una revelación de Dios. Cada día que pasa estoy convencido de que nosotros como iglesia solamente podemos pasar este tiempo a través de la revelación de Dios. No podemos vivir este tiempo en emociones. No podemos vivir porque ¿sabe qué? Vamos a acabar todos deprimidos y todos angustiados. Necesitamos la revelación, necesitamos ir al corazón de Dios, pero esa madurez espiritual solamente la podemos encontrar en una relación correcta con Él. Él quiere manifestar gloria a través de tu vida. Él quiere traer una revelación a tu vida, revelación personal para ti, para tu libertad, para que la gloria de Dios se manifieste en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio, en tu trabajo, donde quiera que tú estés. Amén. Versículo 10. Mire aquí. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. ¿De dónde viene la revelación? Del Espíritu. Espíritu con mayúsculas, el Espíritu de Dios.
Porque el Espíritu viene a traer esa revelación de lo que tú necesitas. ¿Sabes qué? Es que hay veces que estás escuchando el mensaje y estás pensando en tu vecino. Es que estás escuchando el mensaje y estás pensando en tu hermano, en tu tío, tu cónyuge, tus hijos, cuando Dios te está hablando a ti. Una revelación por medio de su Espíritu. El Espíritu todo lo escudriña, lo más profundo de Dios. Dios está dispuesto a abrir su corazón, las cosas que ya predestinó, esa sabiduría que está preparada para ti, para revelarte lo que nadie ha escuchado, lo que nadie ha visto, lo que no ha subido al corazón de un hombre. Dios lo ha preparado en revelación a través de su Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Lo profundo de Dios. Es que sabe, la gente quiere más de Dios, pero no quiere meterse más con Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? Es que yo quiero más, Señor, y yo quiero más, pero no quieres meterte más con Dios. No quieres pasar más tiempo con Dios. No quieres sacrificar tu tiempo para Dios. Dios quiere traer una revelación. Y esa revelación es para los maduros. ¿Esa revelación es para qué? Dios no va a revelar sus propósitos a alguien que no tiene la madurez para obrar, actuar sobre esa revelación. Necesitamos esa madurez espiritual en nuestro corazón para atesorar la revelación de Dios en medio de nosotros. Platicaba con alguien esta semana y le digo, es que cuando nosotros entramos en los procesos de Dios, en restauración, Dios saca todas las cosas. Y ahí es donde el cliente se congela, porque empiezan a salir cosas que tú pensabas que no estaban ahí. Y si no estás dispuesto a someterlas delante de Dios, entonces eso que Dios está revelando en tu vida va a estorbar si tú no tomas una decisión para crecer, para madurar. Porque las cosas que le gusta escuchar a la gente vienen de Dios, pero las cosas que no le gusta escuchar a la gente vienen del hombre. ¿Sí me explico? Se viene conmigo, pastor, es que mire, yo le digo algo bonito, ay sí, Dios me habló. Pero este pastor, mire, yo le digo, cuidado con esto. Ay no, el pastor fue muy duro. ¿Sí me estoy explicando? Porque no somos espirituales, porque no hemos madurado, porque aún seguimos caminando de una manera carnal en lugar de una manera espiritual. ¿Por qué me están viendo así? Me están viendo muy raro. ¿Está haciendo edificación esto? Entonces esa revelación viene a través de su Espíritu. Ahora, hermano, si tú recibiste a Cristo, ¿cuántos han recibido a Cristo como Señor y Salvador? Si tú recibiste a Cristo como Señor y Salvador, tú tienes su Espíritu. Tú tienes su Espíritu. Y si tú tienes su Espíritu, tú estás capacitado para recibir la revelación de Dios. Pero la pregunta aquí es, ¿qué tanto dominio tiene el Espíritu sobre tu vida? ¿Y qué tanto dominio o control tiene tu carne sobre tu vida? Pienso yo que entre más nos gobierna el Espíritu, vamos a ser más sensibles para la revelación de Dios y para la madurez espiritual. Pero si nos gobierna la carne, nuestras emociones, pensamientos, sentimientos, no vamos a poder crecer, no vamos a poder madurar espiritualmente. La revelación del Espíritu. Y ahorita pienso, cuando Jesús estaba caminando con sus discípulos, está diciéndole que tiene que morir, que se va a ser crucificado. Entonces Pedro le dice, no te acontezca tal cosa, ¿verdad? ¿Se acuerda de eso? O sea, no, Señor, no vayas a la cruz. ¿Y qué le dijo Jesús a Pedro? Apártate de mí, Satanás, que me eres tropiezo. Había una lucha entre entender lo espiritual y el deseo carnal. Porque ellos estaban esperando un rey que les gobernara.
Dijo, no, pues este es el rey de los judíos. No puede morir. Si no, ¿quién nos va a gobernar? Y a veces así estamos nosotros también. Pero luego cuando regresa el Señor y manda a llamar a Pedro y le dice, Pedro, ¿me amas? Yo siempre me he preguntado, ¿era necesario 3 preguntas o no? O si le hubiera preguntado y le hubiera dado la respuesta correcta a la primera, le deja de preguntar. O si le hubiera preguntado 100 veces y no le hubiera dado la respuesta correcta, le hubiera seguido preguntando. Porque ¿qué era lo que había en el corazón de Pedro? Porque le dijo, Señor, yo no te voy a negar. No, sí me vas a negar. ¿Y qué le dijo él? No me vas a negar. Entonces Pedro no creía que Jesús lo sabía todo. ¿Sí está conmigo? Y en el proceso de maduración de Pedro, cuando es confrontado y le dice, Pedro, ¿me amas? Dice el Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Respuesta correcta, Señor, tú lo sabes todo. Creció, entendió que él lo sabía todo. Dijo, Señor, tú lo sabes todo. No era cuestión si le amaba o no, porque sabes, nosotros amamos de una manera imperfecta, porque somos, la especie humana es aquella que ama y daña a los que ama. ¿No? Nada más yo. A los que más amas, de repente son a los que más dolor les haces pasar. Es que nuestro amor es imperfecto. Pero cuando él entendió que Jesús lo sabía todo y reconoció, entonces vino esa revelación de Dios y dijo, ¿sabes qué? Este ya creció. Entonces sí, ¿sabes qué? Ve y apacenta mis ovejas, porque ya te puedo dar, ya te puedo entregar esas cosas, porque estás maduro espiritualmente. Tremendo, ¿verdad? Versículo 11. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el espíritu de Dios. Nadie sabe lo que tú estás pensando. ¿Cuántos dicen gracias a Dios? Así dice, el Espíritu de Dios conoce los pensamientos de Dios, y ese Espíritu mora en nosotros. Entonces el pensamiento de Dios mora en nosotros también. Mateo 13:11 dice, Jesús le respondió, porque ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Tú y yo tenemos el privilegio que como hijos de Dios se nos ha concedido el conocer los misterios del reino. Dios quiere traer esa madurez espiritual para que el reino se establezca. ¿Para qué? No para que te vaya mejor en el trabajo. O sea, si no te va mejor en el trabajo, el reino se tiene que establecer. Si hay situaciones en la familia, el reino se tiene que establecer. Si hay dificultades, el reino se tiene que establecer. Ese es el propósito, que el reino se establezca. ¿Cuál es el propósito? No es el propósito que tu negocio sea el más próspero. Aunque si tú estableces el reino, lo más seguro es que tu negocio vaya a ser el más próspero, porque tienes una visión para el reino. ¿Sí me estoy explicando? Buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Añadidas. Tenemos un privilegio de que Dios quiere mostrar su corazón a nuestra vida, pero necesitamos alcanzar la madurez espiritual. Versículo 12. Nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Me gustó eso.
nosotros hemos recibido el Espíritu que viene de Dios. ¿Cuántos han recibido el Espíritu que viene de Dios? Ahí dile, gracias Señor por tu Espíritu. Gracias Señor. Y es de lo que hablamos del Espíritu, de lo cual también hablamos. Las cosas enseñadas por el Espíritu. Me gustó esto, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Ahora yo me paré y dije qué bárbaro, a veces hablamos puras cosas combinadas con carne. ¿Sí o no? Pero que cuando somos maduros, ¿qué tenemos que hablar? Pensamientos espirituales combinados con palabras espirituales. Y ahí es donde está la lucha en nuestros pensamientos. Ahí es donde está, donde tenemos que crecer, donde tenemos que madurar. Porque muchas veces nos ganan los pensamientos carnales. Si no puede decir amén, diga ay. Nos ganan los pensamientos carnales. Pero ¿qué está diciendo? Al que es maduro, al que tiene el Espíritu, al que ha recibido el Espíritu que viene de Dios, dice que entonces combina los pensamientos de Dios con sus palabras. Entonces ya no estás hablando queja, ya no estás hablando crítica, ya no estás hablando desánimo. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios que mora en ti es el que te lleva a tener un pensamiento correcto y hablar de una manera correcta que glorifique el nombre de Dios, porque la gloria de Dios se quiere manifestar a través de tu vida. Pero ¿cómo se va a manifestar la gloria si tus palabras son pura queja? Es que hemos visto el evangelio de una manera muy egoísta. Dios respóndeme, Dios sáname, Dios ayúdame, ¿verdad? Pero en medio de esas situaciones, aunque tú estás pasando dificultad, tú puedes hablar para que la gloria de Dios se manifieste. Sabes que yo tal vez estoy pasando por necesidad, tal vez estoy pasando por enfermedad, tal vez estoy pasando por situaciones, pero la gloria de Dios se va a manifestar. Yo sé que Dios es mi proveedor, yo sé que Dios es mi sanador, yo sé que Dios es el restaurador, yo sé que Dios está obrando, yo sé que Dios va a hacer algo. Y entonces la gloria de Dios se va a manifestar. Y otros van a decir, oye, porque está bien animado, le está yendo bien más, pero está animado. Y otro va a ver la gloria de Dios. Y entonces vamos a ir creciendo, madurando conforme los propósitos de Dios. Combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. No es que no te está yendo mal, tal vez sí te está yendo mal, pero la Biblia dice que el Señor es nuestro proveedor. La Biblia dice que somos más que vencedores. La Biblia dice que por su llaga hemos sido curados. Y tal vez estás pasando por enfermedad y los dolores están tremendos, pero sabes que la Biblia dice, por su llaga hemos sido curados. Y digo, Señor, tu gloria se manifiesta. Yo he sido curado por tu llaga. Pensamientos espirituales y palabras espirituales. Hay que reemplazar los pensamientos carnales y las palabras carnales por pensamientos espirituales y por palabras espirituales. Amén. Y vas a hallar descanso, hermano. Vas a hallar descanso. Y los que están a tu alrededor también van a hallar descanso. Claro que sí. También los que están a tu alrededor van a hallar descanso. Versículo 14 de 1 Corintios 2. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no las puede entender, porque son cosas que se disciernen espiritualmente. El hombre natural, el hombre no espiritual, no puede aceptar las cosas del Espíritu, porque no las entiende, porque son necedad. Hermano, yo entiendo perfectamente esto por mi vida, porque me hablaban cosas espirituales y yo no las entendía. Era como que qué necedad. Su Cristo, su Dios, su Biblia, su iglesia. Pues yo tengo mis creencias y están bien y estoy a gusto. Son necedad. Para el mundo es locura,
Pero para nosotros los que creemos es por eso. Pero esas cosas no las podemos entender si no es a través del Espíritu. Por eso, hermano, necesitamos madurar espiritualmente para entender lo que es del Espíritu, para reemplazar pensamientos carnales por pensamientos espirituales, para cambiar palabras carnales por palabras espirituales, para tener una revelación, para poder discernir, examinarlas espiritualmente. Amén. Pero necesitamos crecer en el Señor. Híjole, ya se me acabó el tiempo, pero Santiago 3, 13 al 18. Lo voy a leer bien rápido. Si tiene su Biblia, póngale una división ahí para que lo lea en la casa, más tranquilo. Yo estoy leyendo la traducción del lenguaje actual y la que estamos leyendo es la Nueva Biblia de las Américas, la que estoy leyendo en el mensaje. Si alguno de ustedes, Santiago 3, 13 al 18, si alguno de ustedes es sabio y entendido, demuéstrelo haciendo el bien y portándose con humildad. Pero si ustedes lo hacen todo por envidia o por celos, vivirán tristes y amargados. No tendrán nada de qué sentirse orgullosos, faltarán a la verdad, porque esa sabiduría no viene de Dios, sino que es de este mundo y del demonio, y produce celos, peleas, problemas y todo tipo de maldad. Diga conmigo, ¡ay! Esa es la sabiduría del mundo. Contiendas, celos, divisiones. Esa sabiduría no es la sabiduría de Dios. Y dice, me llamó la atención esta versión porque dice, vivirán tristes y amargados y no tendrán nada de qué sentirse orgullosos. Cuando tenemos esos pensamientos carnales, cuando no discernimos lo espiritual, así vive la gente, aunque sean creyentes, aunque dicen que son hijos de Dios, aunque dicen que son cristianos y sirven a Dios, andan así amargados, no se sienten orgullosos, andan tristes, andan envidiosos. Muy seguramente conoces a alguien así, porque la palabra es verdad. Esa sabiduría no es de Dios. Versículo 17. En cambio, los que tienen la sabiduría que viene de Dios, el discernimiento que viene de Dios, no hacen lo malo, al contrario, buscan la paz, son obedientes y amables con los demás, se compadecen de los que sufren y siempre hacen lo bueno, tratan a todos de la misma manera y son verdaderos cristianos. A los que buscan la paz entre las personas, Dios les premiará, dándoles paz y justicia. Un hombre inmaduro, un hombre maduro. El hombre inmaduro se queja, no tiene contentamiento, siempre está frustrado. Pero el hombre maduro, ¿qué dice? Hace el bien, se goza, está dispuesto, está contento, tiene contentamiento. Dice, a él Dios lo premiará. A él Dios lo premiará con paz y justicia. Nuestra mente está programada por esta cultura social actual en la que vivimos para pensar mal. Todo lo que has visto en periódicos, en televisión, has escuchado en la radio, lo ves en las redes sociales, te está programando para pensar mal. Te está programando para que entres en ese sentir, de que estés sintiéndote de esa manera. Pero lo que viene de Dios dice que se compadece, buscan la paz, son obedientes, son amables, hacen lo bueno, son verdaderos cristianos. Voltea con tu vecino, qué bueno que tú eres un verdadero cristiano. Dile, para que se anime. Si no lo crees, aunque sea por fe, díselo. Por gracia, dile, soy por gracia, ¿verdad? No se puede entender estas cosas porque se tienen que discernir espiritualmente, hermano. Y para eso necesitamos madurez espiritual. Último versículo 15 y 16. Ya con esto terminamos. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie. Porque
¿quién ha conocido la mente del Señor para que lo instruya? Y luego me gustó esto. Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Gloria a Dios. No solamente tienes su espíritu, pero también tienes la capacidad para pensar como Cristo. Y ahí es donde tenemos que clamar y tenemos que estar dispuestos a crecer, porque nuestra mente ha sido programada, hermano, durante toda nuestra vida para aceptar la violencia, para aceptar el pecado sexual, para aceptar la falta de respeto, para pensar lo malo, para estar insatisfechos. Que el enemigo está trabajando. Él es el príncipe de la potestad del aire. Él está trabajando. Y sin que te des cuenta, hemos sido programados de alguna manera. Nuestro cerebro, nuestra mente ha sido programada. Pero gloria al Señor, que no solamente nos dejó su espíritu, sino que dice ahora que tú y yo tenemos la mente de Cristo. Y ahora te dejo con esta reflexión. ¿Qué gobierna tu vida? ¿Tu mente o la mente de Cristo? Nuestra mente es aquella que vive triste, es aquella que está desanimada, es aquella que ve que no se puede resolver el problema, que no tiene la fuerza, la capacidad, el conocimiento. Nuestra mente es aquella que es débil, que se frustra fácilmente. Pero la mente de Cristo, gloria al Señor, está sobre todo. Es la mente del Creador, es la mente del Todopoderoso y Eterno. Leía un artículo de la NASA que dice que hay más de 125 mil millones de galaxias. ¿Sabe qué es eso? Nosotros estamos en una galaxia. Y dicen los científicos que el universo se sigue expandiendo. Yo creo, es mi opinión personal, Daniel Ponce, que el universo es eterno, es infinito, no se acaba, como nuestro Dios. Y nunca vamos a poder llegar a entender lo que es el universo. Pero dice que esa mente creadora de todo el universo, esa mente creadora que le habló a la tierra y al agua que se separaran, a la tierra que creara la vegetación, los árboles, las semillas, los animales, que habló y que fue creado la luz, el sol, la luna, la misma galaxia, el universo mismo. Esa mente ahora está disponible para nosotros. La pregunta es: ¿qué mente te gobierna? ¿Te gobierna tu mente o te gobierna la mente de Cristo? ¿Estás dispuesto a crecer para poder pensar como Cristo o vas a seguir atesorando tus pensamientos? ¿Estás dispuesto a madurar o dices, no, yo me voy a quedar aquí estoy bien? Podrías estar mejor, porque Dios quiere manifestar su gloria a través de tu vida. Cierra tus ojos ahí en tu lugar. Padre, gracias te damos en esta mañana. Y pedimos, Señor, de todo corazón que podamos alcanzar madurez espiritual. No queremos quedarnos estancados. Queremos crecer conforme la medida. Nos has predestinado para mostrar tu gloria en medio nuestro, Señor. Esa sabiduría que viene de ti,
Cosas que no han sido vistas, no han sido escuchadas, no han subido al corazón del hombre, son las que tú tienes preparadas para cada uno de nosotros, Señor. Y es a través de la revelación de tu Espíritu Santo que las podemos obtener, Señor. Tú conoces nuestros corazones, Señor. Y tu palabra nos enseña que a nosotros se nos ha sido concedido, Señor, el conocer esa revelación tuya, lo que hay en lo profundo de tu corazón, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener pensamientos espirituales y hablar cosas espirituales. Que se ha quitado todo lo carnal, que se ha quitado todo lo natural, Señor, y que vengas tú, Señor, con tu sabiduría, Señor, a llenarnos de paz, de obediencia, de amabilidad, de compasión, Señor, de buscar siempre hacer lo bueno, Padre, porque sabemos que ahí, Señor, tú nos premiarás dándonos paz, dándonos justicia. Pero hoy, Señor, queremos someter nuestra mente, rendir nuestra mente delante de ti, Señor, y agradecerte que tú nos has dado la mente de Cristo. Gracias, Señor, que tú nos has dado esa mente para que nosotros podamos vivir de una manera diferente y que tu gloria se pueda manifestar en medio nuestro. Si algo Dios te habló en esta mañana, ponte de pie ahí en tu lugar. Y vamos a ponernos a cuentas con el Señor. Haz una oración breve ahí, dile: Señor, aquí está mi vida, ponte a cuentas con Él. Yo no sé cómo Dios te habló, pero dile: Señor, yo estoy escuchando tu voz. Yo no sé qué es lo que escuchaste, pero ahí en tus Es el anhelo de nuestro corazón, Señor. Escuchar tu voz, ser obedientes y crecer conforme la medida de la estatura de tu Hijo amado Jesucristo. Padre, no permitas que esta palabra se quede sin fruto. Sigue ministrando nuestros corazones a través de tu Espíritu.
mientras transcurre el día, mientras descansamos, aún en la noche mientras dormimos, Señor. Trae, Señor, esa revelación de tu palabra a nuestro corazón, Señor, y que podamos madurar espiritualmente para que podamos ver tu gloria manifestarse en nuestras vidas, Padre. En nombre de Jesús, amén. Si algo Dios te habló a tu corazón, dale un aplauso de gratitud a Él. Gracias te damos, Señor. Amén. Nos vemos el jueves, hermanos, a las 8. Aquí los esperamos. Dios los bendiga. Pueden anotarse ahí con el hermano Eduardo Ríos, la hermana Lili, y nos vemos aquí.